Hermanos, la enseñanza pasada dimos inicio a la exposición del capítulo 22 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que trata de la adoración religiosa y del día de reposo. Allí, en la enseñanza pasada, nos dedicamos a exponer el párrafo 1, que nos habla sobre la adoración a la luz de la revelación general y la revelación especial. Podríamos resumir de manera muy concisa lo que vimos allí y que básicamente fue la exposición de lo que el párrafo enseña de esta manera. La luz de la naturaleza, es decir, la revelación general en la creación, la ley moral en el corazón del hombre, escrita por Dios en el corazón del hombre, y los actos de la providencia del obrar de Dios manifiestan con claridad que hay un Dios soberano, justo y bueno, y que por ello todo ser humano está moralmente obligado a temerle, amarle, invocarle, creer en él y servirle. Sin embargo, debido a la corrupción del pecado, el hombre no puede determinar por sí mismo la manera correcta de adorarlo. De modo que solo la revelación especial, esto es, la Sagrada Escritura, entonces establece el modo aceptable de adoración, de culto. Por tanto, la adoración no debe regirse por la imaginación humana, las tradiciones inventadas, las sugerencias de Satanás ni representaciones visibles, sino únicamente por lo que Dios ha instituido en su palabra, afirmando así lo que conocemos como el principio regulativo de la adoración. Para resumir, en una sola frase corta, la creación nos enseña que debemos adorar a Dios, pero solo la Escritura nos enseña cómo debemos hacerlo. A grandes rasgos, esta fue la enseñanza sobre el párrafo 1. Sin embargo, allí advertimos que íbamos a ampliar un poco lo que en él se enseñaba, ofreciendo el contexto histórico en el que los redactores de estas confesiones de fe, la de Westminster, la edición congregacionalista, la de Saboya y la bautista particular, Londres de 1689, redactaron y editaron este capítulo. O sea, el contexto histórico en que los redactores de estas confesiones de fe redactaron y editaron este capítulo, ¿para qué? A fin de notar con más detalle lo que allí se afirma al comprender aquello que ellos estaban enfrentando y controvirtiendo. Esto es lo que vamos a hacer en esta primera parte de la enseñanza, un complemento por medio de un contexto histórico con respecto a la enseñanza que acabo de resumir y a la que dedicamos una hora en la enseñanza pasada. Entonces, entremos en este contexto histórico. Históricamente, este párrafo surge en medio de la controversia entre puritanos y anglicanos, sobre todo a finales del siglo XVII y durante el siglo XVIII, acerca de la iglesia y de cómo debía ordenarse su adoración. En ese marco, el artículo 20 de los 39 artículos de la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, afirmaba lo siguiente, en ese artículo 20: la Iglesia tiene poder para decretar ritos o ceremonias y autoridad en las controversias de la fe, y sin embargo no es lícito que la Iglesia ordene algo contrario a la palabra de Dios escrita. Esto decía entonces ese artículo 20 de estos 39 artículos de la religión, que era una confesión o unos artículos de la fe de la iglesia anglicana. La iglesia anglicana era la iglesia del Estado. San Waldron describe, o citando a James Bannerman, que fue un teólogo presbiteriano escocés del siglo XIX. Ahora, pastor, pero ¿por qué si estamos hablando de siglos anteriores? Ahora
vamos a citar a un teólogo del siglo XIX. Este pastor, este teólogo presbiteriano, nos muestra en lo que va a explicar allí de la diferencia entre lo que regula la adoración según la iglesia anglicana y el principio regulativo de la adoración, que es el que nosotros acogemos y que explicamos la clase pasada, la enseñanza pasada. Nos va a mostrar cómo aún esa controversia no queda saldada, sino continúa. Y hay hombres que siguen dando la batalla por la defensa de la adoración aceptable a Dios. Y este hombre, teólogo presbiteriano escocés del siglo XIX, fue de los hombres que en Escocia generaron un movimiento para separarse de la iglesia del Estado, que también tenía poder sobre Escocia, y formaron lo que se conoce como la Iglesia Libre de Escocia, con convicciones reformadas, pero que se apartaba entonces de esta regulación inapropiada del Estado en la forma de adoración. James Bannerman lo expresa de esta manera. En el caso de la Iglesia de Inglaterra, su doctrina con respecto al poder de la Iglesia en la adoración de Dios es que tiene derecho a decretar todo excepto lo que está prohibido en la palabra de Dios. En el caso de nuestra propia iglesia, su doctrina en referencia al poder de la iglesia en la adoración de Dios es que no tiene derecho a decretar nada, excepto lo que expresa o implícitamente se ordena en la palabra de Dios. Entonces, aquí se está mostrando el contexto histórico en el que los redactores de las confesiones de fe presentaron este capítulo 22, en el caso específicamente de Inglaterra. Estos, tanto presbiterianos, congregacionalistas como bautistas particulares, estaban desligados de la iglesia del Estado, de la iglesia anglicana, que decía: la iglesia tiene el poder para decretar cómo Dios debe ser adorado, con tal de que no decrete algo que está explícitamente prohibido en las Escrituras. Pero todo lo demás, la iglesia, en el concepto que ellos tienen el poder de decir cómo puede ser Dios adorado, añadir al culto lo que considere que se deba añadir. Waldron entonces ilustra estas dos posiciones entre la iglesia anglicana y el puritanismo de esta manera. La diferencia entre los puritanos y los anglicanos puede ser ilustrada por dos constructores que intentan construir el templo de Dios. El señor anglicano debe usar materiales de la palabra de Dios, pero no tiene un modelo y puede usar otros elementos. El señor puritano debe usar solo los materiales de la palabra de Dios y tiene un modelo. Y concluye Waldron: no hace falta ser un genio para discernir que los dos edificios, cuando estén terminados, serán drásticamente diferentes y será fácil saber cuál agradará más a Dios. Y por supuesto está haciendo una metáfora como de arquitectura, está usando una metáfora como de arquitectura en el sentido de elaborar y de armar y de usar materiales. Pero aquí recuerden que ¿cuál es el tema? La adoración a Dios, la adoración a Dios. Así que el anglicano tiene la escritura, pero no tiene un modelo y puede añadir cualquier otro elemento con tal de que no esté prohibido en la escritura. El puritano entonces se mantenía el principio regulativo de la adoración, donde tiene la palabra de Dios, tiene el modelo y no puede añadir nada que explícitamente Dios no haya determinado para el culto, y todo lo demás está prohibido. Como lo vimos en la enseñanza anterior, estas dos posiciones sobre cómo debe ser adorado Dios se conocen como el principio normativo de la adoración. Ese es el principio que abrazaba la iglesia anglicana, y el principio regulativo de la adoración, el que abrazaban los puritanos y que son nuestras convicciones. Permítanme resumirles, aunque ya lo vimos brevemente en la enseñanza pasada, esto del principio normativo de la adoración y el principio regulativo. El principio normativo de la adoración, adoptado históricamente
por las iglesias anglicana, luterana, sostiene que la iglesia tiene el poder de decretar ritos y ceremonias en el culto siempre que no sean contrarios a la palabra de Dios escrita. Bajo esa premisa, se considera lícito establecer cualquier elemento o práctica que no esté explícitamente prohibido por las Escrituras. En ese enfoque, por usar la metáfora de Waldron, el constructor del culto utiliza los materiales de la Biblia, pero se siente libre de emplear otros materiales adicionales que ya no considera que la Biblia provea en detalle, pero que le da la libertad para entonces agregar algunos elementos. Esto entonces es potestativo del gobierno de la iglesia, mientras que el principio regulativo de la adoración, que es el defendido por la tradición reformada, afirma que la forma aceptable de adorar al Dios verdadero es instituida únicamente por la palabra de Dios, por Dios mismo, y que está limitado a su propia voluntad revelada en las Escrituras. Según este principio, la iglesia no tiene derecho a decretar nada en el culto, excepto aquello que esté expresa o implícitamente ordenado por la palabra de Dios. Lo que significa que todo lo que no está mandado está prohibido. Esta postura rechaza las imaginaciones, dispositivos o sugerencias humanas en la adoración, basándose en que Dios posee la prerrogativa exclusiva de determinar los términos y la manera en que los pecadores deben acercarse a Él en adoración. ¿Qué invenciones o dispositivos de hombre, como le llamaban los puritanos, añadían en este contexto histórico que estamos dando de la época del culto anglicano a la adoración religiosa? Vamos a ver un ejemplo para saber puntualmente qué eran estas cosas adicionales. Uno de los conflictos más intensos fue la transformación del mobiliario litúrgico. La práctica anglicana introdujo la costumbre de cercar las mesas de comunión. No sé, cuando organizamos nosotros aquí, no sé si te recuerdas cuando organizamos las mesas aquí adelante, que ponemos el vino, el pan, y pasaban los hermanos, por orden pasaban cada uno y se les daba. Bueno, esto es la mesa del Señor. En estas iglesias anglicanas, esa mesa del Señor se ponía en un lugar específico y lo empezaban a cercar con barandillas. Cercar las mesas de comunión con barandillas y las situaban en el extremo oriental de la iglesia, tratándolas con el paso del tiempo como si fueran altares. Y los puritanos veían esto como una invención carnal que oscurecía la naturaleza de la cena del Señor como una comida de comunión, convirtiéndola nuevamente o retrocediendo hasta Roma en un rito de apariencia sacerdotal que no estaba prescrita en la palabra del Señor. Usted dirá, no, pero es un detalle menor. Ponerla en un lado y cercarla con barandilla, no, era un asunto que llevaba como si fuese algo de mirar y en adoración y que estaba como restringido. Y eso empezó a generar precisamente como ese sentimiento idólatra con respecto a un elemento que hace parte de la comunión de la iglesia. Otro punto de fricción fueron las vestimentas sacerdotales, el uso de la sobrepelliz, una túnica blanca y otras vestiduras ceremoniales que justificaban bajo el argumento que aportaban orden, belleza y decoro al servicio. Los puritanos calificaban estas ropas como vestimentas necias, también decían gestos simiescos, que no tenían garantía bíblica y que apelaban a los sentidos en lugar del espíritu. O sea, eran ropas demasiado artesonadas que eran como adicionales a un culto sencillo y que generaban como una especie de división entre el pueblo del Señor y los ministros. También la inclusión de música compleja
a menudo descrita por los críticos como música pagana o carnal, el uso de coros profesionales. Se argumentaba que tales ritos tendían a fomentar la devoción de los adoradores y que hacían que el culto fuera decoroso y hermoso. Para el puritano estos elementos eran distracciones sensoriales que no habían sido ordenadas por Cristo y por lo tanto eran inaceptables. Entonces pasaron del canto congregacional y se quedaron con el aspecto de coros profesionales, impresionantes en su ejecución, pero que dejaba a la gente simplemente mirando lo majestuoso del coro, pero sin la participación en ello. Asimismo, el anglicanismo ordenaba otros detalles, como que al recibir la cena del Señor, las personas la debían recibir en rodillas, y que también después del bautismo de infantes que ellos administraban, el ministro debía recibir al niño en la congregación y signarlo con la señal de la cruz, cosas que mantenían dentro de la iglesia anglicana. Pero quizás una de las imposiciones anglicanas más resistidas por los puritanos fue la que se conoce como la del libro de oración común, que era un formulario uniforme de culto para todo el reino. ¿Qué significa esto? Que en ese libro establecido por la iglesia se prescribía de manera fija la oración que se debía dar en la mañana, en la tarde, el orden de culto para los domingos y otros días santos, de modo que la iglesia de Inglaterra imponía una liturgia que era repetida en todo el reino y un calendario eclesiástico uniforme determinado por tema en ese libro de la oración común. Toda la iglesia nacional tenía que llevar al mismo tiempo el orden de los ritos y ceremonias que estaban establecidas en el libro, con el tema que estaba establecido en el libro y cumpliendo un calendario eclesiástico uniforme. Esto fue lo más resistido, porque dentro de ese libro, por ejemplo, tenían la celebración de la misa de Cristo, por ejemplo. Entonces, imponían algo que en la escritura no está y lo imponían en el calendario litúrgico, a lo que los puritanos rechazaron totalmente tal cosa como tener que celebrar la encarnación de Cristo en un día específico dentro del culto público. Por eso, cuando uno lee muchas veces el rechazo de reformadores, especialmente post-reformadores, con respecto al Crismas o a la misa de Cristo o a la Navidad, es en este sentido de que estaba obligado en un calendario litúrgico y que era una celebración establecida por la iglesia en el libro de oración común y que la iglesia nacional tenía que celebrarlo. Por eso el rechazo. Cuando no se entiende el contexto histórico, inmediatamente entonces empieza todo el asunto de los Grinch modernos y todo este asunto como de resistencia a este momento que dentro de la cristiandad se recuerda la encarnación, porque se toma un asunto controversial histórico del culto público y se extiende sin conocer su contexto a una celebración o por lo menos una memoria, una recordación acerca del momento sublime histórico de la encarnación del Hijo Eterno, el Dios Hijo haciéndose hombre. Así que los puritanos rechazaban toda esa uniformidad litúrgica y esos días festivos como una regulación humana en el culto, donde definitivamente la iglesia no tenía autoridad, no había un fundamento bíblico afirmativo, no era una mera ausencia de prohibición lo que le permitía a la iglesia incluir lo que quisiera y agendar lo que quisiera dentro de su liturgia. Por eso lo rechazaron tan vehementemente. Ahora, eso no significa necesariamente que la Biblia tenga que dar una fórmula detallada para cada circunstancia,
Pero sí, los elementos del culto deben ser por una institución divina. Y de allí viene la distinción clásica entre los elementos del culto, que son la lectura de la palabra, la predicación, la oración, el canto, los sacramentos y las ordenanzas, y lo que se conocen como las circunstancias del culto. O sea, la hora, el lugar, el tipo de sillas, el número de reuniones o el orden práctico dentro del culto público. Los puritanos pedían un mandato positivo para los elementos, o sea, si Dios los ordena, no para cada circunstancia común que puede ordenarse por prudencia cristiana. Eso no quiere decir entonces que si la iglesia no tiene el aforo para un solo culto, 2 cultos, vaya en contra de la palabra del Señor. No hay un mandato positivo con respecto a eso. Ese no es un elemento, esa es una circunstancia. Lo que sí no se puede quitar son los elementos: lectura de la palabra, predicación de la palabra, oración, cantos, sacramentos y ofrendas. Los otros aspectos, a qué hora, en qué lugar, el tipo de sillas que usamos, el número de reuniones o el orden en que los elementos del culto se organizan para la adoración a Dios, son eso, circunstancias. Mis amados hermanos, entonces es el contexto histórico que nos permite entender qué se rechazaba y qué se defendía en materia de adoración religiosa, especialmente entre los puritanos, en la controversia entre los puritanos ingleses que son presbiterianos, congregacionalistas y bautistas, frente a la iglesia establecida de Inglaterra, es decir, la iglesia anglicana. Ese es el contexto entonces donde una toma el principio normativo de la adoración, o sea, lo que la palabra del Señor indique, pero también podemos sumarle todo lo que no prohíba. Y el principio regulativo de adoración que nosotros abrazamos, y es que Dios es el que establece cómo debe ser adorado y que prohíbe cualquier otra cosa más debe ser añadida. Miren, ya a nivel de iglesia, para los que empiezan a llegar a la congregación, ¿por qué el culto solemne? ¿Por qué el culto conservador? ¿Por qué las formas? ¿Por qué la regularidad en los elementos que componen nuestro culto? Por una convicción. Tal vez sea ajeno a ti, tal vez no conozcas el contexto histórico, no conozcas cuáles son las convicciones, pero precisamente en la asistencia, en estos momentos donde se instruye la palabra del Señor, aún desde nuestras convicciones, en estos documentos confesionales, lo que creemos podrás entender por qué lo hacemos, por qué la solemnidad, por qué la limitación de los elementos del culto, por qué no hacemos cosas que son chéveres y que le encantan a la gente. Porque Dios debe ser adorado como Él lo establece y bajo los límites que Él establece, y nada más puede ser añadido. Principio regulativo de adoración. Pero sin dudas, este no es un asunto que se quedó relegado a esa época. Todo lo contrario. La admisión de elementos no prescritos por Dios en su palabra ha degenerado de lo que no está explícitamente prohibido en las Escrituras, puede ser admitido en la adoración, que era lo que se vivía en ese tiempo, a lo que funcione, lo que guste o lo que agrade, debemos incluirlo en el culto público. O sea, eso no se quedó como una controversia de esa época. Ya no queda ni siquiera la parte del principio normativo en el sentido de lo que no está explícitamente prohibido en las Escrituras, sino ahora es que debe ser incluido lo que funcione, lo que guste y lo que agrade, lo que se conoce como un pragmatismo, lo que funcione, lo que te toque la fibra, lo que te saque la lágrima. Salimos emocionados,
salimos emocionadísimos. Pero en la esquina, cuando enfrentamos la vida real y no tenemos la palabra sólida y las convicciones, hasta allí nos llegó la emoción. Dios debe ser adorado como Él lo establece para la gloria suya, y por supuesto que esto también tiene un propósito para la formación nuestra como adoradores. Así describe San Waldron entonces esta degradación, esta tendencia, dice Waldron, se observa hoy en día en algunas iglesias evangélicas donde anuncios mundanos o absurdos en medio del culto, la tradición poco acertada de darse la mano durante el culto, momentos de testimonio mal organizados, espectáculos de payasos. Esto sí que me acordaba porque algunos que son muy cercanos a mí saben que el asunto de los payasos es como un trauma que yo tengo. Porque de la iglesia, tristemente, donde venimos, llegó a la degradación, donde teníamos cultos, donde el principal momento del culto era el payaso. Literal. El payaso, ¿cómo les parece? Eso produce un poquito de risa con el tiempo. ¡Oh, Dios! La mímica, la danza litúrgica. Ya Dios nos ha rescatado de muchas de estas cosas. Nos rescató. Películas, representaciones teatrales sustituyen por completo o restringen gravemente las partes del culto claramente establecidas. Y continúa Waldron diciendo, estas y otras tradiciones de origen humano a menudo dejan solo entre 15 y 20 minutos para la predicación. De manera similar, las bandas de adoración y el predominio de la música especial pueden relegar el canto de la congregación, por no hablar de la predicación, a un segundo plano en el culto colectivo. Pero pastor, ¿por qué no tenemos una banda, una orquesta? Hermanos, estos son asuntos que no escaparon de la providencia del Señor, pero que muchos de nosotros vivimos, y que ahora por el entendimiento de la palabra sabemos que desvían la adoración agradable al Señor para una cuestión netamente de los sentidos, y ni siquiera las personas participan de la adoración. Claro, están boquiabiertos con el solo de guitarra y con el solista que está alcanzando unas notas angelicales impresionantes, o el chucuchucu que me hace mover a mí, pero no estamos nosotros rindiendo esa adoración al Señor, buscando que lo que estamos profesando tenga un profundo sentido bíblico donde se exalta a Dios. No es una adoración colectiva, es un espectáculo para impresionarnos. Sproul, en el mismo sentido, expresa: lo que hemos visto en nuestra cultura es una revolución vanguardista en el culto, motivada por el deseo de llegar a una América secularizada, desconectada de la iglesia y de las tradiciones eclesiásticas. Ha habido un intento de disfrazar o enmascarar el evangelio para que la gente no piense que está en la iglesia. No hay púlpito, sino un escenario. No hay canto congregacional, sino un equipo de adoración. Esta innovación ha tenido un enorme éxito y probablemente definirá el culto evangélico en los Estados Unidos durante algún tiempo. Sin embargo, cuando empezamos a complacer a la audiencia en lugar de Dios, estamos en serios problemas. Y añade: la adoración no es un espacio para la experimentación abierta. Si adoramos haciendo lo que nos gusta, en lugar de hacer lo que agrada a Dios, nuestra adoración gravitará hacia la idolatría. Es nuestro deber, en la medida de lo posible, aprender cómo debe ser la adoración verdadera, la verdadera adoración. Y esto lo dijo Sproul ya hace varias décadas. Ahora, ese es el contexto histórico más restringido al párrafo 1 en la controversia con la iglesia establecida de Inglaterra, y esto último que hemos visto nos muestra de que eso no se quedó en el pasado. No es una controversia del pasado, sino que llega a nuestro tiempo. ¿Sabe qué es lo triste? Lo voy a expresar así sin mucho filtro. Que iglesias supuestamente de nuestra tradición teológica
están recurriendo a esto. Y otras que intentan alinearse con nuestra tradición teológica. Miren lo que el mercado evangélico ofrece ahora. La solemnidad de la predicación es positiva, pero toda la estructura del carismatismo y sus ministerios. Hasta pet friendly es la iglesia. Toda la estructura de donde fuimos arrancados. Con la parte emocional, con todo ese andamiaje, pero supuestamente con la solemnidad de la predicación es positiva. Y corriendo las barandas y las bardas, más allá y más allá. Pero el rechazo a cualquier intrusión en la adoración religiosa del culto instituido y limitado por Dios, por su palabra, no se queda en ese párrafo 1, sino que se extiende al párrafo 2, donde se empieza a señalar una degradación aún peor, que es la degradación idolátrica de Roma. El párrafo 2 nos habla de los aspectos en cuanto a la adoración que se debe presentar, dos aspectos en la adoración que se debe presentar, y ambos aspectos que tratan el párrafo 2, la iglesia de Roma los ha degradado terriblemente. Y estos son, 1, este ya no es en la controversia entre el protestantismo, anglicanos, luteranos, puritanos. Esto ya tiene que ver con la degradación de Roma. ¿Y cuáles son estos dos aspectos de la adoración que Roma ha degradado terriblemente? ¿Quién es el único digno de ser adorado? Ese es el primer aspecto. Y el único mediador para que esa adoración sea aceptable. Roma violenta los dos. Este párrafo trata entonces de el único digno de ser adorado y el único mediador para la adoración aceptable. Pasamos entonces del contexto histórico que complementa el párrafo 1 a exponer el párrafo 2. Dos aspectos en cuanto a la adoración que se debe presentar. El único digno de adoración y el único mediador para que esa adoración sea aceptable. Leamos entonces el párrafo 2 que dice así: la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y a Él solamente, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura, y desde la caída no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. El párrafo inicia dando una afirmación categórica, clara y directa. El único objeto de nuestra adoración es el Dios Trino. En el capítulo 2 de la confesión, que trata de Dios y de la Santa Trinidad, en el párrafo 3, leemos algo que ya expusimos. Recordémoslo. En este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, poder y eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Pastor Anthony, pongamos en ventilador y después otra vez en aire. Ahora, después de mencionar lo que se conoce como las propiedades personales, las que son las que podemos distinguir las personas de la Trinidad, desde aquí del frente debe ser Pastor Anthony. Continúa diciendo este párrafo, dice: todos ellos son, prestemos atención, todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Este párrafo entonces nos habla de nuestro Dios como un Dios trino, las subsistencias en Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
pero una sola esencia indivisa. La adoración religiosa entonces solo debe ofrecerse al Dios verdadero que existe eternamente en tres personas. A Él solamente debe ser la adoración religiosa. Y los textos de prueba que presentan los redactores de la confesión aluden. El primero que va a presentar a la adoración exclusiva a Dios. El segundo, a cada persona de la Trinidad como digna de adoración. Y el tercero, a las personas divinas en Dios. El primer texto de prueba es Mateo capítulo 4 versículo 9 al 10, donde de la misma boca del Señor Jesús, en medio de la tentación en el desierto, afirma a Satanás la adoración exclusiva a Dios. Mateo 4, 9 al 10, Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque ¿qué? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él ¿qué? Solo servirás. Adoración exclusiva a Dios. En el segundo texto es evidente el testimonio de la dignidad del Hijo para ser adorado, así como se adora al Padre. Juan 5:23 dice: para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. El Hijo es digno de ser adorado como es digno el Padre de ser adorado. Y el tercer texto es una cláusula trinitaria. La mención de las tres personas en una misma expresión, puesta una al lado de la otra, señalan la deidad de cada una de ellas y por lo tanto su igual dignidad y por lo tanto la adoración que les es debida a cada uno. Cuando usted encuentre una cláusula trinitaria como esta, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, las tres personas mencionadas en una misma expresión nos muestra la igualdad en la dignidad, nos muestra la divinidad de todos ellos y por lo tanto la adoración que le es debida a cada uno de ellos, porque son Dios. Por eso el último texto de prueba que presenta en esta porción es una cláusula trinitaria. Cuando la confesión dice que la adoración religiosa ha de tributarse a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solo afirma la adoración exclusiva del Dios verdadero, sino que nos está recordando que el objeto, o sea, hacia quien tributamos nuestra adoración, no es una deidad vaga. No estamos en medio de un monoteísmo abstracto, sino que estamos adorando al Dios vivo y verdadero que subsiste eternamente en tres personas. Y esto es de gran importancia porque la adoración cristiana es necesariamente trinitaria. Adoramos al Padre por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. No adoramos a tres dioses, sino el único Dios verdadero. Pero tampoco adoramos a una unidad divina indiferenciada, como si la distinción personal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo fuera irrelevante para la piedad y para nuestra religión. No. La Trinidad no es una especulación para teólogos, un tema complejo, sino que es el mismo fundamento de nuestra comunión con Dios. Si el Padre no fuera Dios, no podríamos descansar en su amor eterno. Si el Hijo no fuera Dios, no podríamos rendirle la honra de vida ni confiar en la suficiencia de su mediación. Y si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podríamos reconocer en su obra la presencia misma de Dios aplicándonos la redención. Por eso comprender la pluralidad de personas en la unidad del ser divino no divide la adoración, no la empobrece, sino que la enriquece, la ordena y la hace propiamente cristiana. Mira, cuando uno va avanzando en los estudios de teología,
encuentra frecuentemente esta expresión, que en la pluralidad de personas en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es donde está nuestro consuelo y nuestra esperanza de salvación. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿En qué sentido? Si nosotros no entendemos que en el ser de Dios ha existido eternamente, que Dios ha existido eternamente como Padre, el Padre, que Dios ha existido eternamente, el Hijo, y que Dios, el Espíritu Santo, ha existido eternamente, y su relación entre ellos, nuestro entendimiento en cuanto a la salvación se caería inmediatamente. Porque hay uno que es el Padre, que en este caso, en su relación, en las relaciones personales de las personas de la Trinidad, es el que recibe el pago de la deuda que el Hijo ofrece en su propia vida por los que han de ser salvos. Si no hay las diferentes personas en la Trinidad, ¿quién cumple el papel redentor y paga la deuda para satisfacer en la persona del Padre la justicia que ha sido ofendida? Y la promesa del Hijo de que enviará del Padre y del Hijo al Espíritu Santo para que nos aplique la salvación. Cuando se pierde la distinción de personas y el entendimiento del Dios Trino en la pluralidad, no hay consuelo, porque no hay un plan de salvación entendible como lo dan las Escrituras en lo que creemos acerca de una muerte en sustitución de un altísimo valor que satisface la justicia ofendida del Padre y que nos es aplicada por el Espíritu Santo que es enviado. Nuestra adoración debe ser al Dios Trino. Ahora, esta adoración religiosa, cuyo objeto a quien se presenta es el Dios Trino, no se refiere exclusivamente a las reuniones públicas en la iglesia para el culto, sino a todos los actos de devoción a Dios. Y eso es importante aclararlo para que no quede lugar a duda que la adoración es exclusiva al Dios Trino solamente en el culto público. Ese sentido amplio de la expresión adoración religiosa se confirma cuando nosotros más adelante en el párrafo 3, por ejemplo, leemos que dice, siendo la oración con acción de gracias una parte de la adoración natural, y por supuesto que nuestra oración no está limitada al culto público. O sea, en este momento estamos viendo que cuando estamos hablando de adoración religiosa, aunque la hemos hablado en el párrafo anterior al culto público, en el contexto que ya expliqué, la adoración religiosa en este capítulo no se circunscribe solamente al culto público. Aquí se muestra, por ejemplo, la oración es parte también de nuestra devoción privada. O en el párrafo 6, cuando al referirse a la oración dice, ahora bajo el Evangelio, ni la oración ni ninguna otra parte de la adoración religiosa están limitadas a un lugar ni son más aceptables para el lugar en que se realizan o hacia el cual se dirigen, sino que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia, en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas. Esto nos muestra entonces que la expresión adoración religiosa no se circunscribe al culto público. Pero nos queda aún más claro ese uso amplio cuando al leer en el siguiente capítulo, que es el capítulo 23, que trata sobre los juramentos y los votos lícitos, inicia diciendo el párrafo 1. Un juramento lícito es una parte ¿de qué? De la adoración religiosa, en la cual la persona que jura con verdad y justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura y para que le juzgue conforme a la verdad o la falsedad de lo que jura. Y este juramento no hace parte del culto público.
Este es un elemento extraordinario, como lo veremos más adelante, no hace parte del culto público. Un juramento lícito no hace parte del culto público, es un recurso religioso suministrado por la Escritura para la confirmación de la verdad. Sin embargo, se refiere a él como parte de la adoración religiosa, actos de devoción y piedad que debe ser dirigido solo al Dios Trino. Entonces, mis amados hermanos, en este momento ya estamos entrando en una ampliación del capítulo cuando nos empieza a hablar que la adoración religiosa, tanto la del culto público como la de los espacios personales, familiares o públicos, toda ella debe ser rendido a el Dios Trino y a Él solamente. Por cierto, sobre estos elementos que no hacen parte del culto público, pero que son parte de la adoración religiosa, J.B. Fesco señala dos categorías en las que se subdividen estos elementos. Los elementos comunes, que son la oración, la predicación de la palabra, el canto, la ofrenda y los sacramentos. Y los elementos extraordinarios, juramentos religiosos, votos, acción de gracias en ocasiones especiales, ayunos solemnes de humillación congregacional. De hecho, en el próximo capítulo, cuando lleguemos a él, nuestra confesión va a pasar a tratar un par de esos elementos extraordinarios de la adoración religiosa, los juramentos y los votos lícitos. Muy bien, pero ¿cuál es el punto de esto? Que, hermanos, toda adoración, tanto los elementos comunes, que son los del culto público, como los elementos extraordinarios que pertenecen a la adoración religiosa en el ámbito familiar, personal, en lo íntimo o en lo público, tienen un solo objeto, y este es el Dios Trino. La adoración debe ser exclusiva para Él. Y a continuación el párrafo enfatiza esa adoración exclusiva al Dios Trino, prohibiendo cualquier otro objeto de adoración, y con esto señalando directamente el error de Roma en la perversión de su adoración. Dice, no a los ángeles, ni a los santos, ni a ninguna otra criatura. James Renihan lo expresa de esta manera. Estas prohibiciones son tanto genéricas como específicas. Son genéricos en el sentido de que son lo opuesto a la afirmación anterior de que el Dios uno y trino es el único objeto apropiado de adoración. Nada debe ocupar su lugar en nuestra devoción, pero al mismo tiempo son específicas, ya que pretenden contrarrestar ciertas afirmaciones romanistas al excluir cualquier forma de piedad centrada en los santos difuntos, María y las reliquias de los santos. San Waldrón expresa, en lo que respecta al objeto de adoración, el catolicismo romano ha traicionado la adoración exclusiva al Dios Trino. Esto se ha llevado a cabo mediante sutiles distinciones que asignan diferentes niveles de adoración a Dios, a la Virgen María, a los santos y a las imágenes. Estas que son una traición a la adoración exclusiva del Dios Trino y las sutiles distinciones en los niveles de adoración que enseña Roma son explicados por Archibald Alexander Hodge de esta manera. Escucha, las normas más autorizadas de la Iglesia de Roma, cuando habla de las normas más autorizadas de la Iglesia de Roma, es que Hodge está diciendo, mira, yo no me estoy inventando esto porque yo he escuchado que los católicos hacen eso. O sea, está yendo directamente a los elementos confesionales de esa fe. ¿Qué enseña Roma? Que la Virgen María, los santos y los ángeles deben recibir verdadero culto religioso en proporción a sus respectivos rangos. 2. Que deben ser invocados para que nos ayuden en momentos de necesidad. 3. Que deben ser invocados para que intercedan ante Dios o ante Cristo por nosotros. 4. Algunos de sus libros de culto más autorizados enseñan que debemos pedir a Dios que nos salve y nos ayude basándose en los méritos de esos santos, obras de supererogación, que ya las vimos acá. Y 5.
que las imágenes y reliquias de los santos y mártires deben conservarse en las iglesias y ser veneradas. Y como lo mencioné, cuando Hodge expresa las normas más autorizadas, está refiriéndose a sus documentos confesionales, catecismos, manuales, encíclicas, cánones, confesiones. O sea que esto no se lo está inventando él. Esto es lo que dice el párrafo. Y nuestro deber en la enseñanza es exponerlo también. Pero como es tan evidente para nosotros como protestantes y cristianos evangélicos, uno dice, pero ¿para qué si todo esto lo repudiamos? Y me recordé de mi pastor cuando decía que nos sorprenderíamos si en este momento le pidiéramos a las personas que están a nuestro alrededor que abran la billetera y que muy probablemente nos encontraríamos en alguno de ellos una estampita de las que no quisiéramos ver en una persona que pensamos que es un santo hermano en Cristo. Así que seguimos enseñando aún lo que nos parece básico y evidente y que rechazamos y que repudiamos, pero es que el corazón del hombre tenemos que continuamente denunciar, señalar y advertir acerca de estas abominaciones. Y después Hodge explica que qué es lo que hace Roma para evitar la acusación de idolatría que se le señala por estas prácticas. Bueno, él va a decir que lo hace de una manera terrible, porque ellos así señalan esto que impulsan al pueblo que supuestamente tienen la fe que ellos proclaman. Ellos dividen la adoración de esta manera. Ellos dicen que una cosa es la latría o el culto religioso más elevado. Ellos dicen, ese solo se debe dirigir a Dios. Pero también dicen que hay una adulía, que es un culto religioso, pero que es inferior, que se debe en diversos grados a los santos y a los ángeles según su rango. Pero también se designa un grado medio de culto que se debe solo a la Virgen María, y ese término y ese acto de adoración se llama hiperdulía. Así entonces ellos tratan de decir que ellos no tienen una conducta idolátrica en la adoración, sino que ellos tienen una distinción. Y ellos dicen, no, definitivamente la latría es al único Dios verdadero. Pero también hay una adulía, que es una adoración, pero pues que es acorde a como lo merecen los santos, los ángeles, según su rango. Y hay una intermedia, que es un poquito más alta que la adulía, que es la hiperdulía, que es la que se debe a la Santísima Virgen María. Y también distinguen entre el culto directo, según ellos, que se debe individualmente directo a Dios, a la Virgen, a los ángeles y a los santos, pero que también hay un culto indirecto que culmina en la imagen que representa para el adorador el objeto directo de su culto. En otras palabras, ellos enseñan directamente esto. Hay un culto directo a Dios, pero no solo a Dios, sino a la Virgen y a los santos y a los ángeles. E incluso hay un culto indirecto, el que usted le hace a la imagen que representa para el adorador el objeto directo de su culto. Y es lícito esa adoración de culto indirecto. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es el primer texto de prueba que nos presentan los redactores de la confesión de fe. Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Una situación que se estaba presentando en una doctrina que rondaba la iglesia de Colosas. Pero el ejemplo más diciente es directamente en Apocalipsis 19:10, cuando el mismo Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y era el ángel que estaba hablando acerca de la revelación, y él me dijo, mira, no lo hagas.
Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Y en este último punto de las objeciones a todo este sistema religioso idolátrico de Roma que enumeramos, los santos y los ángeles no son mediadores entre nosotros y Dios, ni entre nosotros y Cristo. Y esto nos conduce directamente a la parte final de nuestro párrafo que dice: y desde la caída, nuestra adoración, no sin un mediador, ni por la mediación de ningún otro, sino solamente de Cristo. Así explica James Renihan la necesidad de un mediador después de la caída para relacionarnos con el santo Dios. Y por supuesto esto implica su adoración aceptable. Desde la caída, la verdadera adoración requiere un mediador. Ya lo vimos en el capítulo 6 que trata de la caída del hombre, del pecado y su castigo. Allí aprendimos que la desobediencia de Adán fracturó su comunión con Dios, con el resultado de que la humanidad no ha podido adorar a Dios sin un intermediario desde allí. La caída violó la pureza de la adoración y no podemos recuperarla por nuestra cuenta. Pero la promesa del Redentor venidero en Génesis 3:15 y la encarnación de la segunda persona de la deidad, el Hijo, restauró ese privilegio perdido. Ninguna persona angélica o humana puede mediar por los pecadores. Solo Cristo nos devuelve a Dios. Y los textos citados en la confesión son Juan 14:6. Allí se registra que el Señor le responde en el aposento alto a Tomás cuando ante el anuncio de su muerte, su partida, Tomás le pregunta: pero no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y le responde el Señor a Jesús: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y está preciosamente graficado en esta imagen, en el aspecto de que solamente Cristo, como Dios y hombre, anclado en el sentido de la deidad y la humanidad, es el puente que construye la relación o reconstruye la relación rota con Dios. No hay una adoración directa a Dios desde el momento en que se rompió la relación con Él en el Edén, en el pacto de obras. A partir de allí, toda adoración requiere el mediador, y este es Cristo. Uno que es plenamente Dios y uno que es plenamente hombre. El otro texto que presenta nuestra confesión de fe es 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y aquí el apóstol Pablo menciona expresamente la humanidad de Cristo, porque para ser mediador debía ser verdaderamente hombre, capaz de representarnos, obedecer en nuestro lugar, sufrir por nuestros pecados y darse a sí mismo en rescate por nosotros. Allí no se está negando la deidad de Cristo, más bien se está destacando que el único mediador apto es aquel que, siendo verdadero Dios, se hizo también verdadero hombre para nuestra redención. Y con esto termino con unas reflexiones. Hermanos, al llegar al final de esta enseñanza, la exhortación es clara. Cuidemos nuestra adoración. No es un asunto pequeño, porque estamos tratando con el Dios vivo, santo y verdadero. Él solo es digno de adoración, y fuera de Él toda devoción religiosa, por sincera que parezca, termina siendo extravío e idolatría. Por eso nosotros debemos guardar nuestro corazón no solamente en el culto público, sino también en la oración secreta, en el culto familiar, en la angustia y en la necesidad, para que nunca busquemos en criatura alguna lo que solo debe buscarse en Dios.
Y junto con esto, demos gracias a Dios porque aunque por nuestro pecado no podíamos acercarnos a Él, Él nos ha dado el único y suficiente mediador, Jesucristo. No necesitamos otro, no hay otro, no puede haber otro. Solo Cristo nos representa, solo Cristo nos reconcilia, solo Cristo nos abre el camino al Padre. De manera que nuestra adoración solo será aceptable si viene dirigida al Dios Trino y si viene ofrecida únicamente por medio del Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, adoremos solo a Dios, acudamos solo a Cristo, hagámoslo con reverencia, con fe, con gratitud, con gozo, y que el Señor nos libre de toda idolatría visible y también la idolatría que es la más sutil, que es la interna del corazón, y que nos conceda perseverar en la pureza de una adoración bíblica que es sencilla, que es santa, que es cristocéntrica, pero que está instituida por Él, regulada por Él y limitada por Él, para el bien de nuestras almas. Esta doctrina, entonces, hermanos, no debe quedarse en la esfera de la controversia histórica que aquí explicamos, ni en la precisión confesional que hemos procurado hacer, aunque ciertamente incluye estos elementos, sino que debe descender a nuestra vida diaria. Nosotros debemos preguntarnos esto: ¿a quién invocamos en la angustia? ¿En quién descansa realmente nuestro corazón? ¿A quién atribuimos nuestra esperanza, nuestro consuelo y nuestra protección? Porque no solo se idolatra arrodillándose ante una imagen, también se idolatra cuando en el corazón se busca otro que supla lo que solo se debe buscar en Dios. Y no solo se honra a Cristo como mediador cuando se afirma correctamente una doctrina, sino que se le honra cuando de verdad acudimos a Él, descansamos en Él, confiamos únicamente en su intercesión perfecta y buscamos adorarle de la forma que sea aceptable, que no se limita al culto público, que se limita a los actos de adoración a todo nivel, y que, insisto, está instituida por Dios y regulada por Dios y limitada por Dios. Él es el que tiene la potestad de cómo el pecador y el pecador redimido debe acercarse a la adoración del Dios Trino. Amén.